Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal de la Asociación Europea de Abogados, con sede en Alicante, actual presidente del Consejo de Abogados Comercialistas de Cali, es abogado, máster en Ciencias Políticas y Derecho Empresarial de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Mercantil y de la Competencia de las Universidades de Salamanca, España, y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana. El profesor Nelson Roa nos hablará del paradigma de la desestimación de la personería jurídica de las sociedades por acciones simplificadas. Bienvenido, profesor. De nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento por esta invitación. Considero un verdadero honor y un placer estar aquí en estas primeras jornadas de Derecho Privado. No resulta fácil, de todas maneras, anteceder la palabra a los profesores muy queridos, el doctor Aldemar y al doctor Solarte, y quiero compartir también el agradecimiento con el señor decano, con el doctor Tarapuez, el doctor Gómez, la doctora Jennifer, porque estos espacios son necesarios en la universidad. Es necesario que el estudiante conozca la otra rama del derecho. Si bien es cierto, la universidad tenía una inclinación muy importante y se ha destacado en el derecho público, el estudiante también tiene que conocer en qué consiste el derecho privado, cuáles las características, y que le permitan abrir esa ventana y asomarse en un mundo que es el mundo del derecho privado. Es un mundo que lo lleva a los negocios, que mañana lo podrán dejar inmerso en el sector privado, y por qué no decirlo, de allí podrá obtener muy buenas remuneraciones. Tengo que decir también que soy santiaguino y me sentí mucho gusto con las palabras del señor decano. De verdad que comparto que uno tiene que sentirse orgulloso de su universidad, y yo me siento orgulloso de ser santiaguino. Lo que conozco, lo que sé, lo que he aprendido, se lo debo en primera instancia a esta universidad. Yo caminé por esos pasillos y yo me senté en este auditorio muchas veces, y el hecho de haber aprovechado a mis profesores, de haber estudiado, es lo que me permite poder decirles a ustedes que si siguen así van por un buen camino. De manera que los felicito a todos ustedes por acompañarnos en esta primera jornada de Derecho Privado. Bueno, sin más comerciales, vamos a ver el tema del paradigma de la desestimación de la personalidad jurídica. Entendemos primero que todo que el paradigma quiere decir el deber ser. Esa es la primera connotación. ¿Qué es el deber ser en las sociedades? ¿Qué es el deber ser de la personalidad jurídica en las sociedades? Entonces, hecha ya esa aclaración, vamos a mirar dos puntos que nos parecen a nosotros fundamentales, como son: ¿cuál es los primeros antecedentes que tenemos de una desestigmatización de la persona jurídica? Eso no quiere decir otra cosa que es el levantamiento del velo corporativo. ¿Qué quiere decir el levantar el velo corporativo? Pues es muy sencillo. Las sociedades en nuestro derecho occidental se dividen en sociedades anónimas, que son sociedades de capitales, y sociedades de personas, que son las sociedades limitadas, la limitada y sus asimiladas. Entonces tenemos dos grandes núcleos de sociedades, y tenemos, como lo estamos hablando en esta jornada de Derecho Privado, que hablar de la sociedad SAS, que es una sociedad híbrida, como muy bien lo explicó el doctor Francisco Reyes Villamizar. El modelo SAS es un modelo híbrido. ¿Qué significa híbrido? Que trae lo mejor de la anónima con algo muy importante, con aspectos muy importantes de una sociedad de personas como es la limitada. Y esa mistura fue lo que le permitió a él presentar un proyecto de ley SAS, que ha sido, pues, hace 10 años era novedosísimo. Nadie creía que tuviera el éxito que hoy tiene, y que se vendiera la idea de una sociedad SAS totalmente permeado en el derecho societario, y que nos permite enriquecer ese abanico de sociedades que tenemos nosotros hoy por hoy. Entonces, en las sociedades de capitales hay un escudo que no permite visualizar quién es el dueño de la sociedad. Ese escudo, de alguna manera, pensamos que era un escudo impenetrable. ¿Qué es lo que sucede?
esa desestimación de la personalidad jurídica es lo que lo vuelve permeable, lo que lo vuelve transparente, lo que permite que se levante ese velo y que se pueda saber quiénes son los verdaderos dueños de una sociedad de capitales, llámese anónima, llámese comandita por acciones o la ley SAT de la que estamos casi que obligados a hablar en esta charla. Por otro lado tenemos las sociedades limitadas, y la sociedad limitada y sus asimiladas, y esas sociedades limitadas también tienen un escudo, pero es un escudo transparente. ¿Por qué es transparente? Porque cualquier persona va a la Cámara de Comercio, pide un certificado y sabe quién es el dueño. No solamente quién es el representante legal, sino quién es el dueño. Entonces esa transparencia ubica a la sociedad limitada y a sus asimiladas como una sociedad de personas. La sociedad de capitales, como el caso de la anónima, para que hablemos un mismo idioma, es una sociedad que tiene ese escudo y que es el escudo que lo caracteriza. Ahora, no se trata de ser un modelo de sociedad encapuchada. Alguien podría entender de que ese tipo de sociedades se hace y se configura para poder engañar, para poder hacer cosas indebidas. No, los modelos de sociedades anónimas es apostar a un emprendimiento sin querer mostrarse, sin querer que las personas se den cuenta quiénes son los accionistas, quiénes son los que colocan el dinero, quiénes son los dueños definitivamente del aviso. Entonces, levantar ese escudo en las sociedades de capitales es lo que se conoce como la desestimación de la personalidad jurídica, es lo que se conoce como levantar o correr el velo corporativo para poder mirar, descubrir y saber quiénes son los que están detrás de la sociedad, quiénes son los dueños. Los dueños son efectivamente los accionistas. Existen unos antecedentes de levantamiento de ese velo corporativo que los encontramos en el Estatuto Anticorrupción, pero de una manera muy tenue, igualmente en el Código de Comercio y de igual manera podemos decirlo que en el Código Penal, cuando en una investigación penal se considera que definitivamente se tiene que conocer quiénes son los accionistas, y pasó en el caso de Interbolsa y pasó en otros casos como las investigaciones al Fondo Premium, como pasó en el DMG, en donde evidentemente la justicia penal, la justicia represiva logró determinar quiénes eran los verdaderos dueños, pero eso va por cuenta pues de un proceso judicial de por medio. Por vía judicial se ha logrado también levantar ese velo corporativo. Por vía judicial tenemos el caso excepcionalmente de la Federación de Cafeteros. En la Federación de Cafeteros, en la Flota Mercante Gran Colombiana, Industrial Hullera y Concurtidos, en estos 4 procesos, la Corte Constitucional, defendiendo derechos pensionales, consideró que era necesario levantar el velo corporativo. Consideró que era fundamental poder determinar quiénes eran los dueños y, aparte de esa determinación, levantar unos cargos, unos señalamientos de responsabilidad, obligando en estos 4 casos a que los accionistas tuvieran que responder por mesadas pensionales, por obligaciones y acreencias de orden laboral. Entonces, ¿qué fue lo que consideró la Corte Constitucional en su momento para poder levantar excepcionalmente este velo corporativo? Consideró que era fundamental privilegiar la pensión. Ustedes saben que los derechos pensionales no prescriben. Entonces, una persona que tiene un hueco, un vacío en su historia laboral, pues difícilmente puede pensionarse. Entonces, cuando son empresas como por ejemplo el caso de Concurtidos, que es un caso muy sonoro, o el caso de la Flota Mercante Gran Colombiana, en donde los pensionados encontraron de que esta entidad que ya estaba en liquidación, pues las expectativas de poder pensionarse pues eran muy remotas. Entonces, ya judicialmente la Corte Constitucional, en sede de instancia, consideró que era totalmente viable descorrer ese velo corporativo, saber quiénes estaban detrás de la sociedad y obligarlos a que respondieran por esas mesadas pensionales. Ahora, también
se levanta ese velo corporativo por la norma laboral del artículo 36. Esto lo tiene que ver básicamente con la sociedad limitada. ¿Por qué en la sociedad limitada? Porque en la sociedad limitada, aunque el velo puede ser transparente, porque se puede saber quiénes son los que están detrás de una sociedad, pues también tienen que responder hasta el límite del aporte. Entonces aquí una norma que nosotros pensábamos que estaba en desuso, el artículo 36 del Código Laboral, que aplicaba para las sociedades colectivas, en una sentencia del doctor Hugo Suescún dijo que para las sociedades limitadas había que aplicar la misma norma de las colectivas, porque tanto la colectiva era una sociedad de personas y la limitada estaba llamada entonces a ser una asimilada de las sociedades de personas. Entonces le dio el mismo manejo, el mismo tratamiento a la sociedad colectiva que a la sociedad limitada. Entonces, los que pensábamos que definitivamente sociedades colectivas ya no había y que no había ninguna responsabilidad si uno no tenía una colectiva, pues se encontraron una gran sorpresa, y es que la sociedad limitada, por obligaciones laborales, tienen que responder los socios. Entonces, desde esa sentencia de la Corte Suprema del profesor Hugo Suescún se determinó, y eso ya ha hecho carrera, ya llevamos 20 años, en donde los jueces, por decirlo así, corretean a los socios en una limitada para que puedan responder por obligaciones laborales. Y en el Estatuto Tributario, pues ya la DIAN ha hecho una gran cantidad de conceptos en donde está considerando y considera de que en las obligaciones de orden fiscal, en temas impositivos, la sociedad limitada está llamada a responder. Entonces, ya la sociedad limitada pues tiene unos problemas muy graves, tiene que responder por obligaciones laborales impagas y tiene que responder por obligaciones fiscales. Y excepcionalmente, como lo he explicado, en el tema de las sociedades anónimas, en estos 4 casos que fueron muy sonoros. Ahora, la sociedad SAS, y eso me permite abrir este paréntesis, la sociedad SAS desde sus primeros 3 artículos señala que los accionistas no responderán por las obligaciones de la sociedad. Y esa brecha que se abre es una brecha muy lógica. Quien tiene un negocio a través de una sociedad SAS, lo que quiere con la constitución de la SAS es precisamente separar su patrimonio, que si a la sociedad le va mal, pues sea la sociedad la que tenga que responder. Pero si uno tiene que estar en la sociedad y cuando la sociedad le vaya mal, me van a perseguir a mí con lo poco o nada que yo haya conseguido, pues entonces pues es un sacrificio que muy pocos apostarían a hacer. La idea del emprendimiento a través de una SAS es que se pueda tener un modelo a través del cual podamos formalizar un emprendimiento, pero que ese modelo sea lo suficientemente exitoso. Pero si no lo es lo suficientemente exitoso y llegué a un estado deficitario dentro de un juego normal, sin incurrir en maniobras engañosas, sin incurrir en trampa frente a la ley, sin engañar a los acreedores, pues yo tengo todo el derecho a que las obligaciones queden en la sociedad y no se me persiga en mi bolsillo, no se me persiga en mi patrimonio personal. Esa es la idea del velo corporativo. En el contrato social es a través del cual se constituye la sociedad, y para tener un contrato social pues se necesita tener un ánimo societatis, el ánimo de hacer negocios. Pero con la SAS, pues ese ánimo no es necesario, porque una sola persona constituye la SAS. Es que de alguna manera la SAS lo que hizo fue simplificar los trámites de constitución, simplificar los trámites de manejo, de su ejercicio. A mis alumnos muy queridos yo les cuento que en una sociedad anónima, por ejemplo, uno para poder activar a una anónima, pues uno necesita una cantidad de personas. Yo necesito poner 3 personas en una junta directiva principales y poner al lado 3 suplentes, y ahí van 6. Poner un representante legal principal y un suplente, y van 8. Y poner un revisor fiscal y un suplente, y ahí van 10. Esas 10 personas en una anónima, pues créame que eso es un costo, porque nadie va a estar en una sociedad anónima colocado allí de gratis. Entonces todos los que aterricen en esa anónima pues van a pedir que les cancelen, van a pedir que esa sociedad devengue al menos para sostener esas 10 personas, y son 10 personas que se necesitan solo para empezar
y ni siquiera hemos contratado a un operario, ni siquiera hemos contratado a un vigilante, ni siquiera la que nos lleva el café. Entonces, ya de por sí tiene unos costos, tiene unas cargas que son unas cargas que realmente en la SAS no se necesita. No se necesita multa directiva, no se necesita la revisoría fiscal, el representante legal puede ser el mismo dueño. Entonces, todo se simplifica. Igualmente los requisitos de constitución. Una ama de casa desde la cocina en su computador puede constituir una SAS sin salir de la cocina. Pues no tengo nada contra las amas de casa, ¿no? Ni contra la cocina. Defiendo mucho a las amas de casa. Entonces, miren cómo podemos fácilmente constituir una sociedad SAS, sin necesidad de que vamos de la mano a una notaría, sin necesidad de tener que asumir unos costos notariales de constitución de la sociedad. Nos saltamos al notario y vamos directamente y la registramos en la Cámara de Comercio, donde debe estar. Entonces, esa facilidad permite que la sociedad SAS sea cada vez más de amplia divulgación, que sea cada vez más utilizada por los grandes y por los pequeños empresarios. Y alguien decía, no, pero es que la sociedad es grande, las grandes compañías no utilizan la SAS. Sí, McDonald's utiliza la SAS, por ejemplo. En Colombia, los modelos que se están utilizando por McDonald's son SAS. Grandes compañías, por ejemplo, utilizan frentes de sus negocios a través del modelo SAS. Y es que la SAS se ha vuelto dinámica y se ha vuelto muy importante. Y nosotros hablamos, retomamos lo que decía el profesor Reyes esta mañana, que en el momento de 1 millón de compañías en Colombia, 500.000 ya son SAS. Pues es una cifra muy importante. En 10 años el 50% de nuestras sociedades son SAS. Entonces, indudablemente que el modelo SAS es un modelo que triunfa, un modelo que se defiende solo y que cada día está más avante. Entonces, ya esa confianza de las personas cogidas de la mano, cumpliendo una cantidad de requisitos, pagándole a un notario para constituir su sociedad, pues eso está mandado a recoger. Ya en el mundo moderno, en Europa y en los Estados Unidos, pues ya no se utilizan ese tipo de sociedades, solamente cuando la operación y la inversión necesite que se haga. Porque la sociedad SAS, por ejemplo, no puede cotizar en bolsa, porque es una sociedad tan fácil de constituir como tan fácil de disolver, que no puede cotizar en bolsa. Entonces, para cotizar en bolsa necesita unos requerimientos especiales, necesita someterse a una reglamentación especial. Entonces, ahí solamente puede aspirar una sociedad de gran envergadura, una sociedad que esté en un traje, digamos, en una armadura, y no una SAS que está en una sudadera. El levantamiento entonces del velo corporativo en el derecho anglosajón se le llama el disregard of legal entity, que no es otra cosa que descorrer el velo, no es otra cosa que poder mirar, como lo he explicado, quién es el que está detrás, quiénes son los verdaderos dueños de la sociedad. El gran maestro César Vivante nos explicaba a nosotros que en toda sociedad existe un compartimiento de riesgos, los que se asocian, los que empiezan un emprendimiento, cuando son varias personas, están dispuestos a asumir un compartimiento de riesgos. Y de igual manera se hace en la SAS, pero se hace desde una óptica diferente, porque una sola persona, como lo he explicado, puede constituir y operar y activar una sociedad SAS. Inclusive no necesita ser una persona natural. Una persona natural, por ejemplo, o varias personas, lo que pueden hacer es constituir una fiducia y a través de esa fiducia convertirla en dueña de una sociedad SAS. Es totalmente viable y totalmente legal. Esa era una ficción, pues, que nosotros no conocíamos. Y como lo explicaba, en las sociedades anónimas siempre existía una rivalidad con las sociedades de personas. Las sociedades anónimas hasta el año 86 vivían en un total duelo, porque la sociedad anónima tributaba más que la sociedad limitada. Pero después de la ley 75 del 86, ¿qué dijo la autoridad fiscal del momento? Dijo, no, a partir de la fecha tributan igual. Antes de la ley 75 del 86, la limitada tributaba alrededor de un 18% y un 36% limitaba a la anónima. Entonces, en ese momento, pues sí era un factor de decisión,
porque si ahí me van a poder pagar más impuestos y nosotros de por sí tenemos algo que nos huye a pagar impuestos, o sea, cuando nos hablan de impuestos salimos corriendo, entonces pues definitivamente la idea en su momento de la sociedad limitada pues se vendía más, y hoy en día todavía queda en la conciencia de algunas personas de cierta edad, tengo que decirlo, que es más fácil constituir y más económico constituir una limitada que una sociedad anónima, cuando realmente por tarifa de la DIAN pues ya son totalmente iguales. Entonces ya esa discusión de que una paga más y la otra paga menos pues ya no tiene sentido, todas pagan igual. La confidencialidad de las anónimas, definitivamente pues uno de los grandes atractivos que tiene una sociedad anónima es el tema de la confidencialidad en cuanto a quiénes son los verdaderos dueños y accionistas. Y como lo expliqué ahorita, la sociedad SASE está clasificada como una de las sociedades híbridas. Ya en el tema del paradigma, ¿cómo levantamos el velo corporativo? Que además es una cosa muy complicada y muy difícil. No es fácil de probar el fraude, se necesita probar el fraude a la ley y quiere un perjuicio a terceros. Y ese perjuicio a terceros pues es una cosa muy complicada, porque si probamos que existió fraude a la ley, pues eso es una cosa que de por sí probar la mala fe nunca ha sido fácil en nuestro ordenamiento jurídico. Y además tenemos que probar un perjuicio a terceros. Cualquier tercero se puede sentir afectado por X o por Y circunstancia, no le pagará un arrendamiento, el trabajador no le pagará una quincena, es decir, cualquier acreedor puede decir y manifestar que sintió un perjuicio, pero ese perjuicio, ese espectro del perjuicio, pues tiene que tener una connotación tan importante que está ligada al fraude a la ley, para poder que el juez considere que es necesario levantar el velo corporativo, a pesar de que el profesor Reyes diga que el artículo 42, que habla de la desestimación de la personalidad jurídica, es un elemento que la robustece y la protege. La verdad procesal es que en 10 años, de 49 procesos de desestimación de la personalidad jurídica, solo ha prosperado uno. De 49 solo ha prosperado uno. Y yo presenté una demanda y estuve dentro de los 48 que perdimos. Entonces, estadísticamente, y creía en su momento, y con las personas que representé, que teníamos toda la razón para levantar el velo. Era nada menos que la sociedad, lo puedo decir abiertamente, la sociedad Vías de Cali, que fue contratistas de las obras, de megaobras, que no le terminaron de pagar a las personas, y que además vinieron de Bogotá, constituyeron la sociedad a través de una SAS, y se constituyeron como accionistas que eran otras sociedades con domicilios en el exterior, y quedaron debiendo cerca de 20.000 millones de pesos, y eso públicamente yo lo he manifestado. Entonces vinieron a hacer el trabajo de las obras y contrataron a los que realmente hicieron el trabajo, que fueron unas empresas caleñas y vallecaucanas. Entonces ahí pues consideré y lo apelé, y de todo el pataleo jurídico y legal que ustedes se puedan imaginar, finalmente la autoridad, el juez especializado, consideró de que no se reunían los requisitos. Ahora, ¿quiénes deben de responder cuando se levante el velo corporativo? Deben de responder en esencia los accionistas y los administradores. ¿Quiénes son los que realmente manejan la sociedad? La sociedad la maneja, la dirigen, son los directores. Los directores son la junta directiva y el representante legal y su suplente. Ellos son los que toman las decisiones, los que asignan los contratos, los que deciden el día a día de la compañía, y no los accionistas, que son los que eventualmente van una vez al año para saber si hay o no dividendos. Entonces, esa es de las cosas paradójicas. ¿Qué es más importante? ¿Ser accionista o ser director o representante legal? Más importante es ser representante legal, porque es por su escritorio por donde pasan los contratos. Entonces, realmente el papel protagónico lo tienen los directores. ¿Cuáles son las conductas que se sancionan? El haber realizado, facilitado, participado acciones defraudatorias. Y volvemos otra vez al tema: hay que probar el fraude de la ley, probar el daño a terceros, y esa probanza tiene que ser a juicio del juez especializado, que es la Superintendencia de Sociedades o el juez de circuito, pues tiene que ser
totalmente probada, totalmente demostrada hasta la saciedad, y ahí pues ya queda criterio, ¿no? Queda criterio del operador de justicia. ¿Cómo responden? Responsabilidad solidaria. Solidariamente, ¿qué quiere decir? Todos responden, todos, accionistas y administradores. ¿A quién debe perseguirse? Pues al que tenga más capacidad de pago, porque nadie, no vamos a perseguir al accionista que está totalmente endeudado o al que está totalmente en estado deficitario. Entonces, para curarnos de salud los demandamos a todos por igual. El que pague primero, pues libera a los demás. ¿Por qué? Por obligaciones que surjan de actos y contratos y por todos los perjuicios causados. La jurisdicción comercial que conoce esta clase de procesos es la jurisdicción especial que ha creado la Superintendencia de Sociedades, que de todas maneras rescato, que es un juez especializado, instruido, versado en materia comercial, porque es su especialidad, y en casi 70 años que lleva la superintendencia, pues ha forjado un criterio de conocimiento, una doctrina importante y una capacitación de los funcionarios que me permite decirle que tienen una verdadera rol de capacitación. Y también la justicia ordinaria, los jueces ordinarios, los jueces del circuito pueden conocer estos procesos. El procedimiento es un procedimiento verbal sumario, declara la nulidad de los actos defraudatorios y genera una acción de indemnización e impone unas sanciones. Finalmente, porque ya de los 5 minutos que me estaban dando, yo creo que ya me los gasté, pero voy a un minuto más para explicarle que la nueva reforma de la ley SAS, que ya pasó el primer debate, les quiero comentar que sería muy importante que ustedes lean el proyecto de reforma de la ley SAS, que está contenido aquí en el proyecto de ley 02 de 2017, que permite unas reformas a la SAS, que además es buena hora porque la SAS pues ya lleva 10 años, ya necesita que al menos se adecue a los actuales momentos, al modelo de la vida 2018, porque mientras la norma comercial va por las escaleras, la vida cotidiana pues va por el ascensor. Entonces necesitamos poder estar al margen de lo que pasa en el mundo. Entonces esta reforma trae algo muy particular que yo quiero hablar, sobre la opresión de los asociados minoritarios, cuando hay violación de los minoritarios. Esto no estaba en ninguna norma, esto es algo nuevo que se trae, se aprovecha la reforma de la ley SAS para poder favorecer la posición de los minoritarios, de esos minoritarios, de ese 2%, ese 3%, que cuando se toman las decisiones tiene que decir siempre que acepta, porque si dice que no acepta, pues da lo mismo. Se toman las decisiones diciendo que sí o diciendo que no, igual se toman las decisiones. Entonces, los que ejerzan el derecho privado se van a encontrar que en sus oficinas van a llegar personas a decir: es que queremos comprar el 1% de la compañía, el 2% nos están vendiendo regalada esta empresa, el 5% nos lo regalan. Y yo les digo a los clientes, les digo: déjalo ir, no hagas ese negocio, ¿no? ¿Para qué vas a comprar un 5%? Nunca vas a poder tomar una decisión, nunca vas a poder decirle no estoy de acuerdo.